Antes de empezar, yo, como nos ha comentado Carmen, he sido 40 años médico de rural, médico de atención primaria, y como sé que aquí estáis muchos alumnos de medicina, quería animaros a que os penséis en serio ser médicos de atención primaria. Que hacen falta médicos de atención primaria, además la atención primaria de verdad que es muy buena, ¿eh? Se pasa muy bien. Yo cuando acabé la carrera también quería hacer el MIR y hacer una especialidad de hospitalaria, pero por casualidades que hay en un pueblo y he estado allí encantado 40 años seguidos y la verdad que es una gozada. Así que si no lo habéis pensado, de verdad pensároslo porque hacéis falta en primaria y la primaria hace falta no solo al sistema de salud sino a la población también. Entonces ahora, pasado el tiempo publicitario de venderos mi libro, os voy a vender el de Medicus Mundi. Bueno, la charla que tenía el título era la relación que tiene el cambio climático con la salud y el medio ambiente también, y qué hace una ONG de salud metida en temas de cambio climático. Los objetivos que yo me he marcado para hacer la charla pues son más o menos estos. Primero, claro, para decir qué hacemos en el cambio climático, qué tiene que ver el cambio climático con la salud, es explicar qué es el cambio climático. Voy a dar algunas nociones, tampoco demasiadas, no muy profundas, cómo está un poco el resumen actual de conocimiento sobre el cambio climático, sobre qué es, cómo se origina, por qué pensamos que se origina así y cómo está, más o menos el avance. Después, qué relación tiene el medio ambiente con el cambio climático y ambos, medio ambiente y cambio climático con la salud. Posteriormente, como os ha dicho Carmen, a través de los informes de Lancet Countdown, haremos un resumen de los dos últimos, un resumen simplemente con datos que ellos aportan sobre cómo está en este momento la relación del cambio climático y la salud. Y el punto quinto que pensaba también tocar, al final lo va a hacer Carlos en la segunda parte, porque lo tiene mejor metido en su presentación y lo va a hacer más bonito de lo que lo estaba haciendo yo. Entonces, simplemente eso es lo que... Vale, el cambio climático. Lo primero que tengo que decir es que, bueno, en principio esto ya no es una opinión que tengan algunos o que tenemos algunos, sino que ya es un hecho. El IPCC, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático del Grupo Meteorológico Mundial y de la ONU, no solo dice que es real, que es un hecho, sino que ya empieza a ser un proceso irreversible. Que algunas de las cosas que ya están pasando en este proceso van a estar presentes durante milenios, no solo unos cientos de años, unos cuantos años, sino durante milenios van a afectar a la situación del planeta. En el año 92 se reunió por primera vez el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el famoso reunión de Río de Janeiro, y aquí se definió el cambio climático, lo voy a leer para que no se me olvide ninguno de los conceptos que incluyen, que es un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima, observada durante periodos de tiempo comparables. La variabilidad del clima es una cosa y el cambio climático es otra. Siempre ha habido variabilidad en el clima, ha habido épocas de calor, épocas de frío, ha habido años más calientes, años más fríos, eso ha habido siempre, y eso está claro que ha habido siempre y eso va a seguir habiendo. Pero el cambio climático es más, se suma a esa variabilidad del clima y empieza a tender hacia un clima más caótico, más revuelto y sobre todo con una atmósfera mucho más caliente, como vamos a ir viendo. Las causas que puede tener cambio climático se pueden deducir muchas. Hace 200 millones de años se habla de que hay pruebas en el hielo del Ártico y eso, que hubo un cambio climático debido a CO2 emitido por volcanes. Hubo un montón de volcanes que entraron en erupción al mismo tiempo en la zona de Siberia, hubo mucho CO2 en la atmósfera y la temperatura de la atmósfera llegó hasta 10 grados más de lo que tenemos ahora. O sea, ahora tenemos ya 1,2, imaginaos 10 grados. La vida, que entonces era bastante inicial, estuvo a punto de desaparecer, pero se mantuvo y así hemos llegado a lo que estamos ahora. Estas otras posibilidades, el aumento de radiaciones solares, los cambios en la orientación del eje, cambio de distancia al Sol, todas esas cosas, bueno, pueden pasar, incluso puede que estén pasando ahora. No os voy a decir que no, porque podría ser que estén pasando, en pequeña medida, pero si sacamos de la ecuación por lo que está pasando en el planeta, sacamos la contribución humana a través de gases de efecto invernadero, no se podría explicar lo que está pasando ahora mismo en la atmósfera terrestre y en el cambio del clima. Se habla de que son a través de gases de efecto invernadero. El efecto invernadero es algo que está desde siempre, que es natural y que existe. La luz del sol
La energía que llega del Sol atraviesa la atmósfera misma ya refleja una parte que se emite hacia afuera del planeta, fuera de la atmósfera, y el resto llega a la superficie terrestre, que se calienta. Una parte incluso es reflejada por esa superficie terrestre, y otra parte en forma de infrarrojos se emite también a la atmósfera, se reflejan los gases que haya de efecto invernadero y va calentando la atmósfera. Si no hubiera ese efecto invernadero en la Tierra, la temperatura de la superficie sería unos 30 grados por debajo de lo que tenemos ahora. O sea, tendríamos bastante frío. Ese efecto invernadero natural es el que ha conseguido que la Tierra tenga una situación ideal para que se produzca la vida y nos podamos desarrollar como nos hemos ido desarrollando. Aquí tenéis un poco las dos partes. En la izquierda tenéis la radiación, el efecto invernadero natural, el que existe siempre, y en el otro lado lo que está pasando ahora, ¿no? Hay mucho más gases de efecto invernadero que reflejan la energía que llega desde el Sol y se está manteniendo dentro de la atmósfera. Y eso poco a poco está recalentando. Poco a poco no, ya bastante rápido, ¿no? No ha habido ningún cambio climático anterior en la Tierra que haya sido tan rápido como se está produciendo ahora. Entonces, pues bueno, no hay mucho más que explicar. Gases. Gases de efecto invernadero hay muchos. Empezando por el vapor de agua, que está en la atmósfera, en forma de nubes o simplemente disuelto en la atmósfera, el metano, los gases fluorados, el óxido nitroso, el ozono y el CO2, por supuesto. Todos estos son gases que producen efecto invernadero. Unos producen más efecto invernadero, otros producen menos. Unos son gran cantidad de gases y otros son unos poquitos de cada uno. Pero todos ellos son capaces de producir efecto invernadero. ¿De dónde proceden esos gases? Pues tenemos que el 70% prácticamente son producto de la producción de energía para la electricidad, para la industria, para el transporte. Toda la producción de energía genera prácticamente el 70% de los gases de efecto invernadero. El otro 30%, pues entre el uso del suelo, la agricultura y de otros desechos que se producen gases. Ese es de dónde proceden. En cuanto a qué tipos de gases, pues tenemos ahí el dióxido de carbono, que prácticamente es el 50% de los gases de efecto invernadero. Actualmente es el 50%, si seguimos un poco el camino que vamos teniendo de emisión de CO2 a finales de siglo, podría llegar a ser el 90% de los gases de efecto invernadero. El 25%, aunque todavía ponga el 19%, en este momento el 25% es el metano, que es producido del gas natural que se saca de la tierra o de las ganaderías y de productos de ese tipo. Y luego los otros ya tienen menos cantidad, el óxido nitroso, los fluorcarbonados, etc. Algunos de ellos son mucho más potentes por efecto invernadero que el CO2. Por ejemplo, el metano mismo es como 84 veces más potente de efecto invernadero que el CO2. Pero el metano que emitimos ahora, en 20 años desaparece de la atmósfera, se va consumiendo. Si dejamos de emitir metano ahora mismo, en el último COP que ha habido se ha llegado a un acuerdo de reducirlo mucho, si dejamos de emitir ese metano, en 20 años ese metano desaparece. Por lo tanto, dejaría de producir efecto invernadero. Sin embargo, el CO2, incluso aunque ahora mismo dejáramos de emitir y emitiéramos cero CO2, el CO2 se mantendría durante milenios en la atmósfera. Se tendría que ir reabsorbiendo muy despacito. No se podría reducir muy rápido. Entonces, cada uno tiene su grado de importancia. Por eso se le da más importancia al CO2 que a los demás. Iremos viendo luego, además, la relación que tiene directa la concentración de CO2 con la temperatura terrestre. Aquí tenéis, en este gráfico vienen los diferentes gases que se emiten a la atmósfera con efecto invernadero. Los que tienen color rojo y van hacia la derecha son los que tienen efecto invernadero positivo, es decir, producen calentamiento, y hay algunos, como el dióxido de azufre, que emiten algunos volcanes, que lo que hace es enfriar. Pero ya veis que la mayoría son de efecto invernadero, de efecto de calentamiento, y luego encima depende de la cantidad, ¿no?, que hay de cada uno de ellos. Vale. Las épocas geológicas son épocas normalmente muy largas, de millones de años, de cientos de miles de años, y en este momento llevamos 2 millones de años más o menos en una época que es el Pleistoceno. Es la época en la que ha habido las glaciaciones, luego ha habido épocas calientes, otra glaciación, todas son épocas que ha ido cambiando el clima, pero de esa forma. En los últimos 11.000 años en lo que llamamos el Holoceno, es una época que ha sido muy estable en la superficie de la Tierra y que se ha caracterizado, es una época interglacial, es decir, entre una glaciación y otra. Teóricamente debería venir, si no hubiera lo que estamos haciendo ahora, tendría que venir otra glaciación más adelante, no sabemos exactamente cuántos, dentro de cuántos miles de años, desde luego no el año que viene ni dentro de 10, pero podría venir otra glaciación. En esos 11.000 años, la temperatura sobre la Tierra se ha mantenido prácticamente estable entre +1 y -1 grados.
O sea, ha estado ahí, en esos 11.000 años es la variación de temperatura que ha habido. En el 2021 ya estábamos en 1,1. Por primera vez en esos 11.000 años se ha sobrepasado ese límite de temperatura. Y parece que en el 2022 estaríamos ya en 1,2. Y en cuanto a lo del antropoceno, pues hay discusión. Hay quien llamamos 200 años o menos de época a la que se le podía llamar antropoceno, que es el que los hombres estamos afectando al clima, pero hay mucha discusión y bueno, lo pongo ahí porque está en discusión, pero no quiere decir que exista ese antropoceno. Esto es un poco lo que os decía antes. Tenemos dos formas de ver en la misma, una es a largo plazo. En la izquierda tenéis los últimos 400.000 años, las temperaturas medias que ha habido en la superficie terrestre, y en la parte de arriba la concentración de CO2 que había en la atmósfera. Ya veis que prácticamente es paralelo, sube CO2, sube la temperatura. Prácticamente a lo largo de esos 400.000 años es lo que ha pasado. Y además en los últimos 140, 150 años, la línea blanca sería cómo ha ido la concentración de CO2 en aumento, que es lo que estamos viendo ahora, y cómo al mismo tiempo ha ido subiendo la temperatura media terrestre. La temperatura no sube lineal, va subiendo y bajando por las variaciones climáticas, pero la tendencia ha sido continuamente a subir, y eso es donde estamos ahora mismo, ¿no? En el 2021 tenemos a 1,1 grados, incluso 1,2. Y eso demuestra un poco la relación que tiene directamente el CO2 con el aumento de la temperatura. Vale, el CO2, que parece que es el malo de la película, que es muy malo y que sería un desastre y que habría que acabar con él, el CO2 en realidad es de donde sale la vida en la Tierra. Aquí, que la mayoría sois de ciencias y de medicina, sabéis lo que es la fotosíntesis. Sumamos CO2 y agua con energía solar y obtenemos materia orgánica y emitimos oxígeno. Eso es un poco un ciclo vital que ha ido produciendo, facilitando la vida en la Tierra. Ese carbono, que además de generar materia orgánica con el agua, también ha regulado la temperatura de la Tierra, ha regulado la temperatura de la atmósfera y ha regulado la química de los océanos, con lo cual tiene una importancia vital para la Tierra. Y además, a lo largo de muchos siglos, en forma de caliza o en forma de lodos espesos, se ha ido guardando debajo de la Tierra, debajo de la superficie de la Tierra. Durante millones de años se ha ido acumulando CO2 en forma de caliza, como os digo, el carbón, o en forma de lodos, el petróleo, y ahí es de donde salen los combustibles fósiles, que es lo que estamos quemando ahora, ¿no? Ese ciclo de carbono es lo que explica un poco cómo es la vida en la Tierra. Puede haber otros planetas por el universo por ahí que tengan otra forma de vida, pero la nuestra está basada en el carbono. Y el CO2 es el que está en la base de esa. El ciclo del carbono es básico, que se mantenga y que sea equilibrado, es lo que hace básica para la vida. Durante el siglo XX se habla de la gran aceleración, sobre todo a base de quemar grandes cantidades de combustibles fósiles. Hemos ido avanzando en el último siglo, hemos hecho cosas que no se habían hecho a lo largo de toda la historia. Por ejemplo, el tema de agricultura, señalo aquí tres cosas para que veáis un poco cómo ha sido. En el tema de la agricultura, tras unos 10.000 años de historia que tiene la agricultura, en 1990 había 8 millones de kilómetros cuadrados dedicados a ella. En el año 2000 ya eran 15 millones. Prácticamente hemos doblado en un siglo lo que se había hecho en 10.000 años. ¿Cómo se ha hecho eso? Aparte de a base de utilizar combustibles fósiles para los vehículos y todo eso, a base de destruir bosques originales, con la publiselva, generalmente quitando sumideros de CO2 que había en forma de árboles, de bosques y tal, los hemos ido quemando, los hemos ido destruyendo para extender la agricultura. En cuanto a la quema de combustibles fósiles, en el año 1900 las emisiones acumuladas que había en la atmósfera no llegaban a media gigatonelada de CO2. En el 2000 se habían multiplicado por 2000, eran 1000 gigatoneladas ya había en la atmósfera. Y en los siguientes 20 años casi las habíamos doblado. O sea, 100 siglos para producir 1000, 100 años para producir 1000 y 20 para producir 900 nuevas. Es decir, la emisión de CO2 incluso en el 2000 ya se sabía que estaba el cambio climático y que el CO2 era importante. Y en lugar de frenar, lo que hemos hecho es ir aumentando la marcha y la emisión de gases de efecto invernadero, pero sobre todo de CO2. Y luego, pues otros datos así de lo que ha pasado entre el siglo pasado. Desde el 45 al 2000 se ha multiplicado la población por 3, el agua se ha multiplicado por 4, los peces se han multiplicado por 7 y los fertilizantes por 10. Son datos que han sido un poco, que han generado, pues eso, una gran cantidad del consumo y de eso. El aumento de población se dio sobre todo en el sur global y el aumento de consumo en los países enriquecidos, Estados Unidos y Europa.
Vale, ¿cuándo se descubrió, cuándo se empezó a hablar del cambio climático? Parece que es algo que lleva 20 años o 40 como mucho, pero en 1896 este señor sueco, Svante Arrhenius, hizo un estudio y expuso a los científicos que la quema de carbón podía provocar un aumento de la temperatura terrestre. Lo expuso, pero nadie le hizo caso, nadie le escuchó. Y en el año 50 hubo un grupo de científicos que no solo vieron lo que había dicho él, sino que incluso añadieron que ese cambio de temperatura podía ser catastrófico. Tampoco les quisieron demasiado caso. Y en el año 60, este señor japonés, Yukuro Manabe, al que le dieron un premio Nobel 60 años después, en el 21, construyó una simulación en un ordenador, en los del año 60, que no son los de ahora, en los que confirmaba la predicción del señor sueco, de Svante Arrhenius. Pues ahí se quedó en el 60. A finales de los 70, por fin hubo un consenso científico en el que se pusieron de acuerdo que esto estaba pasando, que el exceso de CO2 en la atmósfera provocaba calentamiento y que eso podía provocar cambios climáticos catastróficos. Y 18 años después todavía se crea el IPCC, que es el organismo que hemos comentado antes y que luego contaremos un poco lo que es. Pero además hay otras cosas que no son así oficiales, que no están en los hitos oficiales. Salió hace poco en prensa que una gran petrolera, la Exxon, en los años 60 tuvo evidencias de que la quema de combustibles fósiles estaba produciendo aumento de temperatura de la atmósfera y que el cambio climático era real. Y hizo un poco lo que habían hecho las tabaqueras antes, ¿no? Ocultarlo y decir que no, que todo eso no existe, y las tabaqueras incluso llegaron a decir que el tabaco era bueno para la salud, ¿eh? Había médicos en los anuncios de la prensa diciendo que el tabaco era bueno para el asma. Pues eso prácticamente ha hecho la Exxon y se ha extendido y ha hecho de todo con el cambio climático. Y a finales del año pasado se publicó en Estados Unidos un libro de una experta en defensa americana y esto, que ella cuenta que en los años finales de los 50, primeros de los 60, la Marina americana ya estaba viendo que el mar estaba cambiando su química y su temperatura. Y ellos vieron que eso estaba provocando subida del nivel del mar y que corrían riesgos para ellos. Claro, en lo que les importaba era Nueva York, Washington, Seattle, estaban preocupados porque esas ciudades podían correr riesgos. En el año finales de los 60, 68, 69, el Departamento de Defensa americano le envió un memorándum al presidente de entonces, que era Nixon, diciéndole que esto pasaba y el riesgo que se estaba corriendo. Pues bueno, hasta ahí se quedó y no se hizo nada más. Vale, os he comentado que íbamos a hablar del IPCC, que es lo que hemos hablado al principio, los que decían que el cambio climático no solo es real, sino que además sus consecuencias van a permanecer durante milenios. Es como pone ahí, el Grupo Intergubernamental de Expertos, expertos sobre el cambio climático. Lo crearon en el 88 la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de Naciones Unidas del Medio Ambiente. En la actualidad hay 195 países que son miembros, es decir, prácticamente todos los países son miembros del IPCC, y su función es facilitar datos para que los que puedan decidir, los que tienen que decidir, tengan datos suficientes, tengan evidencias de lo que está pasando con la base científica, de lo que está pasando con el cambio climático, las repercusiones que puede tener y las necesidades que hay de las opciones de adaptación y mitigación. Sus evaluaciones son muy importantes políticamente, pero no tienen capacidad de decisión. Los que deciden están por otro lado. El IPCC por sí mismo no hace investigación. Lo que hace es recopilar todo lo que se investiga en el mundo, todo lo que hay escrito, que tiene cierta base científica, y luego centenares de científicos expertos de forma voluntaria estudian todas esas publicaciones y emiten un resumen, hacen un informe con un resumen de todo eso. Y después otros miles de expertos más lo estudian para ver si todo eso de verdad coincide, tiene una base científica. Ese proceso de redacción es muy complejo y luego además, una vez que se redacta todo esto, eso es un borrador y eso pasa a los países, a los propietarios, sí, bueno, en realidad a los propietarios del IPCC. Y ellos luego pues vuelven a redactar el documento. En concreto, el del año pasado, el último, en el borrador se nombraba unas 50 veces que sería necesario el decrecimiento de la economía. En lugar de seguir creciendo, había que empezar a pensar en que había que decrecer económicamente y esto, ¿no? Pues en la redacción final no aparece ni una vez, eso ha desaparecido. O sea, al final la redacción, tiene la base científica que tiene y es importante, pero las conclusiones que se obtienen están manipuladas muchas veces por los gobiernos, los políticos y a veces los lobbies que les controlan a ellos, ¿no? Muchas veces las industrias petroleras o las industrias energéticas.
Y por fin el IPCC tiene 3 grupos de trabajo: el que estudia la base científica sobre el cambio climático, el que estudia los impactos de adaptación y vulnerabilidades que pueden dar, y luego el tercero, que habla sobre mitigación del cambio climático. Y luego hay un pequeño grupo especial que lo que se dedica es a recopilar los inventarios nacionales de los países sobre los gases de efecto invernadero, para ver lo que se está haciendo. Vale. Bien, y luego hay una pregunta que surge. Claro, todo esto lo sabemos, parece que es evidente, que está claro qué pasa, ¿y por qué no se hace nada? Porque, además, incluso después de crearse el IPCC en 1988, las gigatoneladas de CO2 que se han emitido son más, en vez de menos. No se ha reducido la recopilación de... Y en realidad lo que hay que hacer es que no es porque no se ha hecho nada, porque algo se está haciendo lo contrario de lo que había que hacer, se está haciendo aumentar las emisiones y esto. ¿Y cuál es la razón? ¿Por qué razón se sigue emitiendo más CO2? Pues solo queda una respuesta, que es el negocio. Y el negocio, pues además se lleva a la máxima expresión, porque hoy mismo ya el petróleo fácil de extraer ya no queda casi, queda muy poco en el mundo que sea del fácil de extraer, del que se extrae y se puede usar. Lo que quedan son petróleos o gases ya cada vez más difíciles de extraer, porque o son más sólidos, o están más profundos, o están en el fondo del Ártico, o están en lugares muy inaccesibles. A veces hay elementos de estos que se extraen y que se gasta más energía en sacarlos que lo que producen al quemarlos. Entonces, claro, yo soy Exxon, voy a sacar un petróleo y voy a gastar 100 de energía para recibir 90, pues pierdo dinero. Pero ¿qué pasa? Que los gobiernos están subvencionando a esas empresas para que lo saquen, para poder seguir teniendo petróleo que quemar. Y ahí está el negocio. Ahora el negocio está en las subvenciones. Y además estos son un poco lo que habría que hacer, ¿no? O los acuerdos que habría que hacer. Allí tenéis, cuando empiezan los colores, está el 2015, que es donde se firmó el Acuerdo de París. Y aquí tenéis por colores un poco lo que habría que haber hecho para llegar. En París ya sabéis que se llegó a un acuerdo de intentar llegar entre 1,5 y 2 grados centígrados en el aumento de la temperatura. Para llegar a 1,5 sería esta línea verde por donde tendría que haber ido la disminución de emisión de CO2. Para llegar a 2 tendría que estar en el amarillo. O sea, una cosa entre los dos es lo que nos mantendría entre 1,5 y 2, que es lo que decía el Acuerdo de París. Sin embargo, los compromisos a los que los países se comprometieron, valga la redundancia, a partir de entonces nos llevan por esta línea, por la azul. Ya íbamos muy mal. Y ya un poco después de la COVID, después de 2020, los compromisos han ido al carajo. Encima, ni los compromisos se están cumpliendo. Y además, estamos viendo incluso que a cuenta de la guerra ahora de Ucrania, por la pérdida de tener los gases o el petróleo ruso, incluso hay países, como Alemania en concreto, que están utilizando carbón otra vez, con lo cual la contaminación es mayor. Y la Unión Europea ha dicho que el gas es energía verde. Pues bien, allí vamos bastante bien con eso. Vale, hemos comentado que en el Acuerdo de París se puso que el límite era de 1,5 y 2 grados, tendría que ser entre 1,5 y 2 grados. ¿Y por qué? Pues puede ser un límite el que digan, bueno, pues porque nos da la gana. En principio, los científicos lo que están haciendo para llegar a estas conclusiones es hacer simulaciones de lo que pasaría en la atmósfera subiendo las temperaturas, a ver qué dicen los ordenadores cada vez más potentes y cada vez con más conocimiento que se está adquiriendo en el mundo científico, qué es lo que va a pasar si sube la temperatura hasta donde llega. Vale, aquí tenemos, en el 2001, el IPCC, pues parecía que hasta subir 5 grados la temperatura, el problema podía ser moderado, no tenía que haber una alteración del clima muy grave. Sin embargo, hoy mismo, en el 2022, lo que se pensaba que con 5 grados podía ser moderado, ahora ya se está viendo que entre 1,5 y 2 ya puede ser alteraciones del clima moderados. En realidad lo que se está viendo es que a partir de 2 grados, las simulaciones que se obtienen ahora mismo con el conocimiento que hay, el clima se vuelve caótico, es decir, no es capaz de prevenirse por dónde va a ir, si se va a volver, qué es lo que puede llegar a pasar en realidad, ¿no? Aunque por lo que estamos viendo, lo que puede llegar a pasar, pues bueno, lo estamos empezando a ver, ¿no? Con 1,1 ya estamos viendo lo que pasa, pues imaginaros con 1,5, con 2 o incluso con 2,7, que es parece a donde vamos, ¿no? El aumento de la temperatura
estamos hablando de que es un aumento de temperatura media de la atmósfera, no es igual en todo el planeta, no es igual en toda la Tierra ni en toda la superficie. Sobre todo, estáis viendo que se produce sobre todo en la zona norte y en la zona del Ártico y de Siberia y así. Esto es un gráfico de cómo ha subido la temperatura media a partir partiendo de la media entre el 81 y el 2000, y el 2010, perdón, lo que ha subido la temperatura media entre el 2010 al 2020. Y esto es lo que ha ido pasando. Ya veis que hay zonas que ha subido muchísimo, que es en el norte, sobre todo en el Ártico y en el Antártico, y hay zonas incluso ahí en el Pacífico, en la zona de Perú y Ecuador, donde incluso está más frío. Esto se debe un poco a que estos cambios en el clima producen modificaciones en todos los niveles, ¿no? y en todos los sitios. Y en el caso de esa zona del Pacífico, la corriente de la Niña, que es una corriente fría, se está manteniendo mucho más tiempo del habitual. Y esa es una corriente fría y está manteniendo más fría esa zona. Pero eso puede cambiar en cualquier momento, ¿no? Como vamos a ir viendo con los siguientes. Vale. Según se ha ido a lo largo de todos estos años, desde que se está investigando con el IPCC y toda la gente que está investigando sobre el cambio climático, se ha ido aprendiendo cada vez más cosas sobre el clima. Y hay algunos aspectos que hay en el clima que son puntos de inflexión. Incluso que a partir de ahí se producen efectos cascada. Es un poco, aquí que hay muchos sanitarios, una enfermedad crónica, una insuficiencia cardíaca o una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, normalmente va deteriorándose poco a poco, la persona va perdiendo su capacidad respiratoria, su capacidad de hacer esfuerzos poquito a poco, pero un día, por una infección, por un frío, por cualquier cosa, pues tiene una reagudización, tiene que ingresar o no, tiene una reagudización, empeora mucho, baja mucho su nivel de respiración o su nivel de poder hacer esfuerzo, ingresa o no ingresa y sale de esa reagudización, pero ya no vuelve al nivel que tenía antes y queda un poquito más abajo. Y cada reagudización que tiene va empeorando su estado. Pues esto es un poco parecido. Los puntos de inflexión en el clima cada vez se conocen más y cada vez que uno de ellos se altera lo suficiente puede llegar a producir efectos cascada en todos los demás. El que la corriente termoaliana se altere, pues acaba afectando a los monzones en todos los sitios, acaba produciendo sequías en el Amazonas, facilitando los incendios y cambiando la corriente de la Niña o del Niño. Todas esas cosas están muy relacionadas. Hay cosas que se están aprendiendo poco a poco y se están sabiendo cada vez más. Pero hay un ejemplo muy fácil, que es en el hielo del Ártico, en el hielo de Groenlandia. Todos habéis visto fotos de cómo se está disminuyendo el hielo en el Ártico y en Groenlandia. Y bueno, hay dos formas, ¿no? El agua del mar va más caliente y por debajo va deshaciendo el hielo, y eso hace que el hielo sea cada vez menos alto y cada vez ocupe menos espacio, cada vez se retire más en el mar. Por otro lado, la temperatura superficial también es más caliente y deshace el hielo por arriba, y ese hielo se empieza a llenar como de agua por encima. El hielo, cuando estaba normal, lo que hace es una importante capacidad de reflejo de la energía solar. Cuando llega el sol ahí, es tan blanco y está tan frío que lo refleja hacia el norte, hacia la atmósfera, y produce mucho enfriamiento. Cuando disminuye la cantidad de hielo y encima se forma una capa de agua encima del agua, la capacidad de refracción de ese hielo es muchísimo menor. Y en lugar de producir enfriamiento, puede acabar produciendo calentamiento. Con lo cual se monta un círculo vicioso y un efecto cascada, con lo cual va deteriorando todavía más. Y hay datos que dicen que si todo el hielo que hay ahora mismo en el planeta se deshaciera, que sería complicado porque hay muchísimo, el mar podría subir 70 metros. Al imaginaros a dónde podría llegar, casi tendríais playa en Zaragoza, ¿no? Estas son cosas que están pasando. Ahí tenéis el hielo del Ártico y de Groenlandia, cómo se ha ido reduciendo poco a poco. El otro, que parece que es una raya que va por el fondo del mar, simplemente es el permafrost, que es las zonas que hemos visto antes que están congeladas en el norte de Siberia, norte de Canadá. Son tierras que están heladas y que al descongelarse por el aumento de las temperaturas, pues se hunden. Y se hunden porque dentro de ellas, en el hielo, tenían muchos gases que siguen emitiendo y por lo tanto complican más todavía el efecto invernadero. Los incendios forestales que estamos viendo cada vez más extensos, cada vez duran más difíciles de apagar. Y eso lo que está haciendo es destruir CO2 que tenemos almacenado en forma de madera y emitirlo otra vez a la atmósfera, con lo cual las sequías, la pérdida de color de los corales en el mar, que destruyen mucha parte de la vida. Y la última foto de abajo de la izquierda es una foto de Pakistán del verano pasado, en el que un tercio del país estaba inundado. Un tercio de Pakistán, que no es un país pequeño, un tercio del país se llegó a inundar a cuenta de las lluvias que ha habido. Y esas son cosas que están pasando, ¿no? Cosas que están pasando y que todos conocemos, que todos vemos,
calor, olas de calor, olas cada vez más grandes, más importantes, que duran más, fenómenos climatológicos extremos, de lluvias, danas, tormentas, desaparición de glaciares, bueno, todo lo hemos ido un poco viendo, ¿no? Y ahora vamos a ir viendo un poco qué consecuencias puede ir teniendo eso, más o menos, en la salud. Y para acabar, antes de empezar a hablar ya de salud, lo último que quería comentaros sobre este tema es el tema de la justicia climática. A lo largo de la historia, en el de la izquierda, es los países que a lo largo de la historia han emitido más CO2 del que está en la atmósfera. Como veis, al principio había países que emitían más y otros ni siquiera emitían porque no funcionaban, y esos han ido bajando, no porque hayan emitido menos, sino porque al haber más países que emiten, el porcentaje disminuye. Pero fundamentalmente han sido los países que ahora son enriquecidos, Estados Unidos, Europa y Reino Unido, Rusia, y esto es lo que en el año 2019 fueron los que más emitieron. China es el que más, después Estados Unidos, si juntamos Europa seguramente sería el siguiente, la India, Rusia. Bueno, son los países que más han emitido. Normalmente son países que están más enriquecidos, excepto la India, que es un país un poco de contraste, es un país que parece que está muy desarrollado, que tiene hasta bomba nuclear, que tiene hasta satélites enviando, y luego tiene gente muy pobre que necesita ayuda, cooperación, etc. Bueno, pero los siguientes serán los países que más están sufriendo el cambio climático, los que más riesgo tienen de incendio, los que más riesgo tienen de tener problemas a cuenta del cambio climático. Y otra forma de ver la justicia climática sería ver un poco por clase social, por nivel económico de las personas, cuánto emitimos, ¿no? El 10% más rico del planeta, entre todos ellos, emiten prácticamente el 50% del CO2 que se emite continuamente, a través de su gran cantidad de consumo, de su gran capacidad de consumo, de los coches que tienen, de los aviones individuales con los que vuelan. Todas esas cosas son las que más emiten. Y el 50% más pobre prácticamente solo emite el 10%. Eso es otra forma de injusticia. Los ricos estamos destruyendo las economías y los países de los países más pobres de tantas maneras, y esta de otra más. Las emisiones ahora mismo tendrían que disminuir un 52%, eso es lo que habría que hacer por lo menos para conseguir mitigar el cambio climático, y un poco por clases sociales lo que habría que disminuir. Y ya veis que hay una clase social, el 50% más pobre del planeta, puede llegar a emitir hasta el 200% por encima de lo que emite ahora, y no provocarían problemas, siempre que los demás disminuyéramos lo que debemos, ¿no? O sea, es decir, no tenemos por qué pedir a los países de África que dejen de emitir CO2, sino podríamos permitirles que emitan más, siempre que nosotros cumplamos lo que hacemos, cosa que estamos un poco bastante lejos de conseguir. Bueno, hasta aquí, los he ido muy rápido. Si hay preguntas, porque ahora vamos a pasar un poco más al tema de medio ambiente, salud y cambio climático y salud y así. Y si sobre este tema tenéis preguntas o dudas o alguna cosa, pues igual es... Nada, sigo. Pues sigo. Si luego hay preguntas, ya... Vale. Bueno, esto es en cuanto a medio ambiente y salud. ¿A través de qué mecanismos el medio ambiente, el ambiente en el que vivimos, afecta o puede llegar a afectar a la salud de las personas? Y es de todas esas formas. La contaminación del aire, a través del agua, a través en el trabajo, en el ruido ambiental, las radiaciones. Y otra de ellas es el cambio climático. El cambio climático en realidad no es una cosa aparte del medio ambiente, es una parte más de ese medio ambiente, ¿no? Solo que ahora mismo es un poco la más importante y la más urgente de tratar, pero no se puede dejar de tratar una sin las otras. El aire contaminado, ¿cómo afecta a la salud? Eso solo sería el aire, ¿no? El 91% de las personas en el mundo estamos respirando aire contaminado de forma continuada. En España somos el 93% de las personas las que respiramos aire contaminado. Incluso ese aire contaminado se ha demostrado, hay evidencias de que afecta a los niños antes de nacer. Si sus madres están respirando continuamente aire acondicionado, o están en aire contaminado, o hay mucho aire contaminado a su alrededor, los niños pueden nacer incluso con menos capacidad respiratoria de la que deberían tener. Las partículas diésel que se emiten continuamente por el tráfico transportan y potencian los alérgenos para que produzcan más alergias. Las personas que viven en medios contaminados de forma continua tienen más riesgo de tener un COVID grave que las que viven en zonas limpias. Y luego el aumento de riesgo de cardiopatía isquémica, arritmias, insuficiencia cardíaca y sus reagudizaciones. O sea, afectaría sobre todo mucho a través de la vía respiratoria y la vía cardíaca, sobre todo a través de efectos proinflamatorios, por coagulante y las partículas pequeñas. Hay partículas de 10 y de 2,5, las de 2,5 son capaces de atravesar los alvéolos a la sangre y a través de ahí producir pequeños trombos que pueden llegar a producir pequeños infartos o pequeños trombos en cualquier sitio.
se producen, según la OMS, unos 7 millones de muertes por aire acondicionado, aire contaminado. Se me ha metido el aire acondicionado en la cabeza. Sin embargo, por el medio ambiente en general, el 23% de las muertes están relacionadas de una forma o de otra, de las muertes prematuras están relacionadas de una forma u otra con el medio ambiente. Serían unos 12,6 millones de muertes. Si analizamos solo el tabaco, son el 12% de las muertes las que están producidas por el tabaco de forma directa o indirecta. O sea que el medio ambiente produce más, aunque igual el tabaco también forma parte de ese medio ambiente, ¿no? Y otra cosa que también mata más que el tabaco serían las desigualdades, ¿no? Las desigualdades en el mundo matan aproximadamente un 20-21%, parecido a lo del medio ambiente. Vale. ¿Por qué es básica la relación del cambio climático y la salud? Luego veremos una diapositiva en la que se ven muchas relaciones que hay el cambio climático y la salud y cosas beneficiosas para unos y para otros. Pero a la gente muchas veces es difícil explicarle esto del cambio climático y decirle las partículas de CO2 que hay en la atmósfera y miran al cielo y no ven nada, porque ven el cielo más o menos como siempre. A veces está un poco más turbio, según en qué ciudad vivas, o si te vas fuera de Madrid puedes ver La Boina, o en Barcelona, o incluso a veces aquí en Zaragoza, o en Vitoria, donde yo vivo, también a veces se ve, y el aire está mal. Pero no sé, es algo que es difícil de entender. Pero si les explicamos a través de la salud lo que esto está afectando a la salud de todos y nos va a seguir afectando a todos, es más fácil que esas personas se hagan conscientes de la importancia que tiene el trabajo en el cambio climático. Ahí tenemos datos de mortalidad de lo que va a producir el cambio climático, que tampoco son al final tantos directamente, pero bueno, producen montones de daños y montones de daños por muchas vías, ¿no? Como vamos a ir viendo después. Entonces, por eso es muy importante, y por más cosas, que seamos capaces, sobre todo los sanitarios, de hacer ver a las personas la importancia que va a tener en su salud, en nuestra salud, en la de todos, el cambio climático, ¿no? Hoy mismo, probablemente para los sanitarios, la prevención primaria más importante que podemos hacer para defender la salud de las personas sería el trabajo contra el cambio climático. Hacer conscientes a las personas de la importancia del cambio climático para esto, para que ayuden a que los gobiernos y los que tengan que hacerlo lo combatan, ¿no? Y en esta, aunque es así mucho dibujito y es un poco complicado, hay muchos cobeneficios de trabajar en salud y trabajar el cambio climático. Cosas que mejoran el cambio climático, mejoran la salud. Cosas que mejoran la salud, si se hacen bien, ayudan a mejorar también el cambio climático. Por ejemplo, me voy a acercar por aquí. A ver, aquí vemos algunas acciones que pueden ayudar a mitigar cambios. El transporte activo a pie, el andar a pie, o al andar en bicicleta o en transporte público, favorece la salud de las personas y favorece la mitigación del cambio climático. ¿Cómo? Pues a base de que, como no andamos en coche, contaminamos menos, la calidad del aire es mejor, la movilidad es más segura, hay menos ruido, hacemos actividad física, hay menos accidentes de tráfico. Con todo eso reducimos enfermedades respiratorias, enfermedades cardíacas y reducimos muchas cosas. Actividades que son buenas para el cambio climático: mejor eficiencia energética, energías renovables, mayor ahorro energético con climatizaciones aislando mejor las casas, construyendo las casas mejor, haciendo cocinas más limpias y eficientes. Todo eso podría hacer que disminuya la emisión de CO2 porque gastamos menos energía y es más fácil. Y además, con todo eso disminuiríamos la pobreza energética. Aumentamos las relaciones sociales y comunitarias. Disminuimos el efecto isla de calor, que luego veremos un poco lo que es, que en las ciudades se acumula el calor y del dentro de una ciudad afuera puede haber 2 grados, 3, incluso más grados de diferencia de una a otra. Entonces, todo eso, vamos viendo que la relación que podemos meter entre el cambio climático y salud es básica. Y lo mismo, actividades buenas para la salud disminuyen el cambio climático y al revés, ¿no? La dieta, el que hagamos una dieta de la que hoy sabemos que es sana, con menos carne, más verdura, más legumbres, la dieta mediterránea de toda la vida, disminuiría mucho la producción de gases de efecto invernadero a través de la ganadería o la agricultura y favorecería nuestra salud y disminuiría el cambio climático. Por lo tanto, la relación de cobeneficio que tiene la actuación en salud y en cambio climático es básica y es fundamental. Por eso, sobre todo los sanitarios, nos tenemos que empapar mucho de esto de la importancia de trabajar contra el cambio climático. Vale. ¿Cómo afecta el cambio climático? Indirecta o indirectamente, ¿no? Directamente a través del calor. El calor mismo ya nos enferma, los golpes de calor matan a gente, los fenómenos meteorológicos extremos,
indirectamente porque alteran los ecosistemas, por ejemplo, favorecen que se extiendan los vectores de enfermedades transmisibles, o los sistemas sociales a través de pobreza ecológica, falta de alimentos. También hacen o crean problemas nuevos o agravan los que ya había, agravan enfermedades crónicas, agravan este montón de problemas, y luego a través de las interseccionalidades que se llaman. Son todas estas cosas que hace el cambio climático, además, según el enfoque que hagamos social de ellos, a través de género, raza, origen, es más grave. Es decir, si el cambio climático afecta más a las mujeres pobres y afecta más a las mujeres pobres en África, por ejemplo, ¿no? Pero siempre son más a las mujeres que a los hombres. En cuanto a la raza, pues lo mismo. Personas que tienen peores casas o viven en peores sitios, pues también. Entonces, todos los determinantes sociales de la salud afectan a lo que el cambio climático puede estar haciendo para la salud. Vale. A nivel general, ¿quiénes son los que son más vulnerables para el cambio climático ahora mismo, para lo que está pasando con el cambio climático? Los habitantes de pequeños estados insulares, estos del Pacífico, que son islas muy superficiales, con el nivel del mar, esos países desaparecen sus casas y se tienen que marchar. Los habitantes de zonas costeras, por lo mismo, que está subiendo el mar. Luego os contará Carlos seguramente el caso que va a contaros de Senegal. Os contará datos sobre este tema que veis que es importante. Los habitantes de zonas polares, los habitantes de las grandes ciudades, esas megalópolis en las que vive muchísima gente, muchos de ellos muy pobres, muchos de ellos en viviendas con infraviviendas, todas esas personas tienen peor situación. Los habitantes de zonas áridas o las regiones más pobres. Y en nuestro medio, pues nosotros estamos entre los países del sur de Europa y toda la cuenca del Mediterráneo, también estamos más implicados, somos más vulnerables al cambio climático. Y en cuanto por personas, pues las personas pobres que no tienen casa o que tienen casas de peor calidad, los niños, por supuesto los niños aquí y más en países pobres, las mujeres embarazadas más, también lo mismo en países pobres, las personas mayores, personas con enfermedades crónicas y las personas con capacidad disminuida, las personas dependientes y así. Y luego ya depende de los sistemas de salud que tengan, eso también es importante. Si tienen un sistema de salud bueno, pues tienen más posibilidades de que tengan menos daño por el cambio climático, porque esos sistemas se pueden adaptar y apoyar a las personas. Si tienen mal sistema de salud o no tienen sistema de salud directamente, pues tienen más problemas para salir adelante. Vale, ahora vamos viendo un poco cómo se afecta ya directamente a la salud de las distintas situaciones que tienen que ver con el cambio climático. El calor, en este caso, ya veis ahí señalado en los cuerpos, afecta a todos los órganos, desde la piel y los ojos, por ejemplo, a nivel superficial, la piel por quemaduras solares, porque hay más radiación ultravioleta, más sequedad, todo eso ayuda a que la piel esté peor. Los ojos por queratitis solar o por aumento de cataratas por más exposición al sol. A nivel respiratorio, pues lo que hemos estado viendo un poco antes, tienen menos capacidad respiratoria. Los vectores de enfermedades, las enfermedades renales, al haber más calor, suele haber más casos de deshidratación, los riñones se pueden estropear por la deshidratación, y personas que ya tienen insuficiencia respiratoria o insuficiencia renal, o hay insuficiencias renales que se generan por eso. Lo mismo pasa con la situación materno-infantil, se adelantan partos, los embarazos se llevan peor. Y luego a nivel cardíaco y a nivel digestivo, ¿no? Todo lo que hemos estado un poco viendo. Y ya todo eso, además, si tenemos en cuenta el golpe de calor, pues más un golpe de calor que afecta directamente va pasando de insolación a agotamiento por el calor, a golpe de calor, que puedes caer en coma y tener dañado un poco todo el organismo, ¿no? O sea, el calor por sí mismo, sobre todo un calor mantenido durante mucho tiempo, pues produce todo eso. ¿Cómo funciona el calor? ¿Cómo responde el cuerpo al calor? Cuando hace mucho calor, y tiene en cuenta la termorregulación, la regulación de la temperatura corporal, que esa se hace a través del mecanismo del hipotálamo y del sistema simpático. Se produce sudoración, se produce vasodilatación y con eso se reduce la temperatura. Pero si sigue subiendo la temperatura y se mantiene durante mucho tiempo, ese sistema está sobrepasado. Entonces se produce deshidratación, se empiezan a producir calambres, sarpullidos, se agravan enfermedades que ya eran crónicas, respiratorias, cardíacas, renales, y luego está lo del golpe de calor que os he dicho antes, ¿no? La insolación, el agotamiento, hasta el golpe de calor. Y luego el calor tiene efecto trombogénico, ¿no? Es capaz de producir trombos que
pueden producir ictus o pueden producir trombosis a diferentes zonas. Y luego, esto he traído es un tema curioso, ¿no? No es lo mismo, hay una forma de adaptación, nos vamos adaptando las personas, depende de dónde vivamos, estamos mejor adaptados al calor o peor adaptados, ¿no? Esto es en concreto en España, ¿no? Las dos de arriba son temperaturas máximas, a partir de las cuales aumenta la mortalidad en esas zonas, ¿no? Y aquí veis por provincias, cada provincia está puesta, y hay provincias, por ejemplo Sevilla, a partir de 40 grados se nota que aumenta la mortalidad y es debido a esa temperatura extrema. Sin embargo, en Zaragoza es 36 y en Álava son 30. Donde estamos, eso influye en muchas cosas, influye la adaptación personal de las personas al calor, influye también la adaptación de las casas. Pasa lo mismo en el de abajo, en el azul, con el frío, las temperaturas mínimas. Claro, en zonas donde normalmente son cálidas y de repente llega una ola de frío y hacen temperaturas muy frías, pues aumenta su mortalidad, porque a veces ni las personas ni las casas están adaptadas a ese frío. Sin embargo, en zonas del norte que estamos acostumbrados a pasar más frío, pues tenemos las casas mejor aisladas, tenemos mejores calefacciones y podemos adaptarnos. Entonces, todo eso pasa a nivel global. Si pasa en España, imaginaos lo que puede pasar a nivel países donde tienen habitualmente temperaturas medias más altas, pues aceptan mejor las temperaturas, pero cuando se alargan demasiado, ya el problema empieza a ser para todos. Bien. Hablamos ahora de los vectores de enfermedades transmisibles. Tanto el calor como las lluvias, el exceso de lluvias, como las sequías, como las inundaciones, de alguna forma alteran la vida de los vectores de enfermedades transmisibles. Luego veremos un poco cuáles son, ¿no? El aumento de temperatura favorece que se reproduzcan más, alargan su vida a lo largo del tiempo, parece que tengan más ciclos reproductivos a lo largo de su vida. Incluso al no bajar las temperaturas en invierno, la mortalidad de los mosquitos, por ejemplo, en invierno, pues no existe. Entonces tienen más ciclos a lo largo del año para vivir. Las precipitaciones, cuando hay mucha precipitación y se queda agua estancada, pues es más fácil que los mosquitos se puedan reproducir. Si esas inundaciones, como pone abajo, son demasiadas, lo que hacen es arrastrar todo eso y acaban un poco, con eso pueden acabar un poco con la zona de mosquitos, pero al quedarse aguas estancadas después, pues favorecen que se puedan reproducir otra vez. Y en las zonas de sequía, pues hay pequeños lugares húmedos en los que se reproducen mucho y además muy concentrados. Otra cosa que pasa es que cuando hay mucho calor, los mosquitos también tienen sed, también se deshidratan y necesitan picar más para alimentarse y para hidratarse, ¿no? Con lo cual producen más picaduras y favorecen más la transmisión. Es decir, el calor y las situaciones producidas por el cambio climático mejoran de alguna manera la vida de los vectores de enfermedades a través de cambios en el ciclo vital de esos vectores y también aumenta la distribución. Había zonas que antes, porque no llegaba la temperatura suficiente, porque no había problemas suficientes, los mosquitos no llegaban. Por ejemplo, la malaria, era difícil encontrar malaria por encima de 1.200 metros sobre el nivel del mar, porque el mosquito a partir de ahí pues, no encontraba temperaturas suficientes para reproducirse. Sin embargo, ahora con el cambio climático, con la subida de temperatura, eso está cambiando. Se está llegando a encontrar mosquitos de transmisión de malaria más arriba. Si hay mosquitos de transmisión, la malaria se puede transmitir, siempre que haya malaria, por supuesto. Lo mismo pasa con los otros vectores. También puede pasar que el exceso de temperatura, si es demasiada, pues tampoco permita vivir a los mosquitos bien. Entonces también puede ser que eso pase. Pero ahora mismo lo que está pasando es que lo que está ocurriendo es que en algunos sitios pueden reproducirse más, pero pueden reproducirse más en otros sitios. Vamos a ver ahora un poco algunos ejemplos de vectores de enfermedades. Ahí tenéis los mosquitos, 4 tipos, y de algunos hay más de uno, pero bueno, no voy a poner todos los ejemplos. El Aedes, que transmite esas 4 enfermedades. El dengue, un poco igual, es el más conocido, que está llegando. Ha habido casos, hubo en Italia este verano pasado, ha habido casos en Italia y en Croacia de transmisión directa allí. No es que llegase de un país tropical allí, sino que en Croacia, en Italia y en Croacia mismo se haya producido la transmisión. En dengue lleva tiempo extendido por toda América, incluso el sur de Estados Unidos hay casos de dengue nacionales. Empieza a haber casos de malaria no importados en Europa también, porque también Anófeles ha habido aquí prácticamente siempre, lo que no había es malaria, ahora empieza a haber malaria. El virus del Nilo Occidental, por el cules, hace un par de años o 3 hubo una epidemia en Sevilla, no sé si igual no os acordáis. Las garrapatas. ¿Os gusta el monte alguno?
¿Sí o no? ¿Vais al monte? ¿Y cuántos habéis cogido garrapatas este verano, por ejemplo? Más de uno ha tenido garrapatas este verano, ¿a que sí? Yo también, ¿eh? Ahora antes ibas al monte y no había alguna vez garrapatas, sobre todo si ibas con perros, con cosas, porque te las llevaban ellos casi. Pero ahora vas por el monte en zonas sobre todo que están un poco cerradas de vegetación, sales de allí y sales lleno de garrapatas. Yo un día me tuve que quitar una docena, o sea que no os extrañe si cogéis muchas. Y esos transmiten ese tipo de enfermedades, pueden transmitir esas enfermedades, ¿no? Y luego a través de aguas, he puesto costeras, pero no solo costeras, las aguas superficiales a veces transmiten las cianobacterias que con el calor se reproducen más fácil y hay una bacteria tipo vibrio, parecida a la del cólera, pero de otra familia, que en aguas costeras de países bálticos, del Pacífico del Norte y así, pues si en ese agua entras con heridas, pues se te pueden producir infecciones serias de las enfermedades. Entonces, todos esos vectores, con el cambio climático, se están extendiendo más y están extendiendo más su radio de acción en la Tierra. Y hablando de infecciones también, el aumento de zoonosis, ¿no? Que ahora parece que está habiendo una nueva casos de una parecida al ébola que se llama el Marburg, ¿no? Marburg, que está habiendo en Guinea Ecuatorial, en concreto casos. Pero bueno, estas son las últimas 4 zoonosis que hemos tenido, a la que quizás había que añadir el COVID, pero todavía creo que no le han dado la definición de zoonosis, pero bueno. A través de la deforestación, de la agricultura y ganadería intensiva, sobre todo de instalar grandes ciudades porcinas en zonas que acaban de quitarse de la selva, pues facilita que esos cerdos se relacionen con animales salvajes que antes no habían tenido relación y infecciones víricas que tienen esos animales salvajes pueden pasar a los cerdos y de ahí a los cerdos o a los pollos o a lo que se produzca en esas granjas enormes y de ahí pueden pasar a los seres humanos. El comercio ilegal y el cambio climático lo está favoreciendo todo eso, ¿no? Y hay un tema que sale aquí, pero que también es importante de cara al futuro de la salud y que tiene que ver algo con el cambio climático, que es la resistencia a los antibióticos, la resistencia antimicrobiana. Eso lleva tiempo siendo un problema, cada vez hay más infecciones resistentes a los antibióticos que tenemos y cada vez cuesta más producir antibióticos útiles, o los laboratorios cada vez se lo plantean menos porque, pues no lo sé, porque no se dan mucho negocio. Y parece que el calor, el aumento de temperatura favorece. De hecho, la mayoría de las resistencias han aparecido o se han extendido más rápido en países más cálidos, ¿no? Y luego además nosotros con el uso de antibióticos a veces de forma irregular, sobre todo muchas veces en el ganado ese que se produce en esas ganaderías intensivas, se les da antibiótico de continuo, estamos generando una selección natural de las bacterias resistentes. Tú te le das antibióticos a un animal que no necesita y hay unas bacterias por ahí viviendo que podrían infectarle o no, va a matar a las bacterias que sean sensibles a ese antibiótico, pero las resistentes se van a quedar y está seleccionando las bacterias resistentes, haciendo lo que ha hecho la evolución durante toda la historia de la vida, pues estamos haciendo evolucionar las bacterias más hacia las resistentes que hacia las sensibles. Vale. Los eventos climáticos, pues aquí he puesto 2 ejemplos, hemos visto las olas de calor antes de alguna manera, tenemos qué pasa con las inundaciones y qué pasa con las sequías. Las inundaciones, pues también estamos viendo que cada vez son más frecuentes, cada vez son más grandes y que provocan pues todos esos tipos de problemas, ¿no? Destrucción de los bienes de las gentes, destruyen sus casas, destruyen sus tierras, destruyen sus agriculturas, hieren a las personas, la gente resulta herida, se producen daños en los bienes que he dicho, ahogamientos de personas. La gente se tiene que ir de su casa porque no tiene dónde vivir ni tiene de qué comer y luego eso pues acaba generando también problemas de salud mental, ¿no? Eso a nivel individual, un poco de las personas, pero a nivel general, aparte de destruir las casas de las personas, destruye también la infraestructura del país y entre ellas destruye el sistema sanitario. El sistema sanitario que haya más o menos mejor o peor, pero si hay algo es mejor que no haya nada, si lo destruye pues no hay nada. Y esas aguas, al retirarse, favorecen más los mosquitos, las aguas arrastran todo tipo de contaminación y el agua luego transmite esas contaminaciones o esas infecciones a las personas y genera todo tipo de problemas de salud. En cuanto a las sequías, lo que ocurre es que pasa un poco lo contrario. En el otro hay demasiada agua, pero esa agua muchas veces es mala. En este caso lo que no hay es agua, entonces disminuye la capacidad y la calidad del agua que tenemos. Eso, hay poca agua para beber, hay poca agua para la agricultura, hay poca agua para la industria y hay poca agua también para los mosquitos. Pero todo tiene ventajas e inconvenientes, ¿no? Cuando hay mucha sequía,
pues favorece más los incendios, se pueden encender más, con lo cual hay problemas también traumatológicos o lo que fuera, ¿no? Si hay poca agua, producen deshidratación, si el agua encima está contaminada, porque al concentrarse el agua, la poca que hay, se concentra más y tiene más capacidad de contaminar, pues hace más daño, ¿no? Y en países donde el agua es difícil de alcanzar, pues hay que ir más lejos para conseguir agua. Esa labor, normalmente en muchos de estos países empobrecidos en los que no tienen agua en los domicilios, pues la hacen sobre todo las mujeres y las niñas, que tienen que desplazarse cada vez a sitios más lejanos a conseguir agua. Y eso tiene dos riesgos para las niñas, aparte de que dejan de ir a la escuela, y para las mujeres, para las dos, están más expuestas a que haya violencia por el camino, ¿no? Luego, además, a nivel general, todos estos desastres acaban produciendo más conflictos entre las personas. Hay muchas guerras ya que están pasando en muchos países de estos empobrecidos que tienen que ver con los suministros, con el agua, con los bienes, con la destrucción de la agricultura, con el hambre. Todo eso genera también problemas importantes. Vale. Y otro tema que es importante de cambio climático es el tema de la seguridad alimentaria. Es decir, con el cambio climático disminuye esa seguridad alimentaria y disminuye la productividad del suelo. Con el más calor, el suelo está más seco, produce menos. El valor nutricional, luego veremos algunos ejemplos de los alimentos, disminuye también, no solo por el calor, sino también por la concentración de CO2. La exposición de los alimentos a contaminantes, a bacterias, es mayor. También, al haber menos agua, se concentran más los contaminantes y ataca también en el agua a los peces y los alimentos. Y luego la capacidad de trabajar de las personas es menor. Si comen menos, tienen menos capacidad de trabajar, por lo tanto ganan menos dinero, y como ganan menos dinero también se pueden alimentar menos, y todo es un ciclo vicioso. Con lo cual conseguimos que haya hambre, conseguimos enfermedades infecciosas y conseguimos más contaminación, más exposición a contaminantes. Esto es lo que os comentaba un poco antes, ¿no? El tema de los nutrientes de los alimentos. Se han hecho estudios en varios continentes en los que se han cultivado alimentos esenciales con distintas concentraciones de CO2, en invernaderos con distintas concentraciones de CO2. Del CO2, de la concentración de CO2 que tenemos más o menos ahora a la concentración de CO2 a la que vamos allá por los años 40 o 50, se ha comprobado que los alimentos básicos que se han analizado, que son los de la mayoría de los países, sobre todo más empobrecidos, arroz, trigo, maíz y soja, disminuye nutrientes esenciales, en concreto el hierro, el zinc, proteínas y la vitamina B en el arroz. Eso no disminuye mucho en cada uno, pero claro, en países donde ya la alimentación era deficiente, que ahora además va a ser más deficiente todavía, y si esa poco que comen tiene menos nutrientes, pues el problema se agrava más, ¿no? La deficiencia de zinc facilita que haya infecciones en niños y facilita más su mortalidad. El hierro, la falta de hierro produce anemia, sobre todo en las mujeres y sobre todo en embarazadas, con lo cual hay riesgo de embarazos prematuros, problemas del embarazo, problemas para las mujeres y poca capacidad de trabajar. La vitamina B pues, afecta a problemas nerviosos, también el folato a las anemias, en fin. Serían temas que irían agravando situaciones que ya existen, ¿no? Estamos viendo también que desde 1960 se han reducido todas estas cosas, sobre todo mucho importante en los insectos, porque eso importa de forma importante a la polinización de las plantas, con lo cual, si no hay polinización, las plantas no se reproducen. Y con el aumento de la temperatura se ha comprobado también que las plantas crecen más rápido, pero crecen menos. Por lo tanto, tienen menos capacidad nutricional. El trigo, en vez de ser más grande, es más pequeño y tiene menos capacidad de producir alimento. Y como consecuencia de todo esto, pues lo que está pasando es que hay muchas migraciones, montones de personas que están abandonando sus casas, que tiene que ver sobre todo con el cambio climático. Ya no solo tiene que ver con la violencia, con las guerras, con las persecuciones, sino que el cambio climático está generando muchos desplazamientos de personas. Ahora mismo, la gran mayoría de ellas se han desplazado en sus propios países. Están quedándose en su país de forma y están creando problemas propios en su propio país. Pero muchas de esas personas se están desplazando hacia los países que ellos consideran que están en mejor situación y que quieren buscarse la vida aquí. Y están intentando venir de una manera o de otra. Las respuestas que estamos teniendo a eso es lo contrario, a favorecer. No estamos favoreciendo. Muchas veces les hemos causado nosotros los problemas y cuando quieren venir aquí no les dejamos. Y lo último ya que me gustaría señalar es que después del terremoto de hace una semana en Turquía, Siria,
La primera reunión que tuvo la Unión Europea no fue favorecer que los refugiados sirios vinieran para Europa, no, fue construir un muro entre Bulgaria y Turquía, ¿no?, para evitar que vengan. Pues, bueno, en mi opinión, tendríamos que plantearnos la figura del refugiado climático para favorecer que estas personas puedan venir de una manera más segura y buena aquí, pero parece que no es por donde va la política general. Y ya para acabar esta parte, esto es un poco lo que, bueno, 4 o 5 de los temas que he usado para preparar todo esto, y que si eso os animo a que busquéis. Estos 2 de aquí son unos informes de cambio climático y salud que emitieron el Observatorio de Salud y Medio Ambiente de DKV con ECODES, y que están muy bien, son muy interesantes, y que tienen los informes del IPCC o del Lancet. Y luego este libro del clima de Greta Thunberg, que, bueno, no lo ha escrito ya todo, ella lo ha editado, ha escrito algunos artículos, pero luego la mayoría de los artículos están escritos por expertos en cada uno de los temas que trata. Y tiene contenido muy interesante y muy... que yo creo que si queréis enteraros de por dónde van las cosas, pues está bien, podéis aprender muchas cosas, como he aprendido yo leyéndolo también, claro. Con esto esta presentación se acaba. No sé si conocíais estos informes de The Lancet Countdown, llevan ya unos años emitiendo cada año un informe. Estos están basados sobre todo en salud y cambio climático. No, el IPCC hace más cosas, igual menos en salud, esto hace más, sobre todo centrado en el tema de salud y cambio climático. Y me voy a centrar en los 2 últimos, aunque la mayoría es del último, porque claro, los datos que dan son de los mismos indicadores, pero sobre todo daré de los últimos, porque son los más actualizados, ¿no? Bien, en principio, el Lancet Countdown lo que es una colaboración internacional independiente. Yo creo que eso lo diferencia mucho del IPCC, ¿no? El Lancet Countdown no tiene, en principio, dependencia de gobiernos. Por sí mismos deciden lo que publican, lo que no publican y lo que les parece. Tendrán lobbies igual de otro tipo para financiarse, pero no intervienen los gobiernos en eso. Publican unos indicadores, en realidad los últimos son 44 indicadores cada año, indicadores que son actualizados, nuevos y mejorados cada año, o intentan por lo menos que sean mejorados cada año, y participan en ellos 43 instituciones académicas y agencias de la ONU, ¿no? Y analizan lo que os he dicho, los impactos del cambio climático en la salud y las consecuencias sanitarias de las políticas que se están llevando contra el cambio climático. Es decir, las políticas que se hacen contra, no las que no se hacen contra, las consecuencias que tienen, ¿no?, a lo largo del futuro, y no solo ahora, sino a lo largo del tiempo. La historia el primero se hizo en el 2016, y eso han ido emitiendo cada año con distintos títulos, pero más o menos al final con los contenidos similares, cada año le daban más o menos, lo centraban en un sitio, y los 2 últimos, que son en los que nos centramos, el 2021 centró sobre todo en las desigualdades, en un mundo que se calentaba. Ya hemos ido señalando, la desigualdad es probablemente, bueno, y seguramente es una de las mayores causas de enfermedad y de falta de salud en el mundo, pues en el cambio climático parecido. Y en el 2022 el título lo dice un poco todo, ¿no? Es la salud a merced de los combustibles fósiles, ¿no? Denuncian sobre todo que se apuesta por los combustibles fósiles en contra de la salud. Estos informes se centran en 5 capítulos, que son los peligros de la salud, los impactos, la adaptación, planificación y resiliencia para la salud, las acciones que se están llevando para mitigación y co-beneficios para la salud, los que hemos señalado antes con aquellos circulitos sobre con los beneficios para la salud, el 4, la economía y finanzas, y el 5, los compromisos públicos y políticos sobre el cambio climático y la salud. Los indicadores, vamos viendo capítulo a capítulo los indicadores centrales que tienen, no voy a poner todos porque ya digo son 44, vamos a poner los indicadores importantes, y los subindicadores pues no los vamos a leer todos porque son un poco, sería demasiado rollo, bastante rollos ya, y esto. Entonces ya veis que en el capítulo de salud son las 4 cosas que hemos tocado: el calor, los fenómenos extremos, la transmisión de enfermedades infecciosas y la seguridad alimentaria y desnutrición. En el capítulo 1, que son los datos de salud, ya veis 3.700 millones de días más de exposición de personas al calor, entre niños y personas mayores, que son los que más lo sufrirían, ¿no?, en comparación con el promedio de 1986.
Luego vemos un poco las curvas para que veáis cómo es. Las horas de trabajo que se han perdido, horas de trabajo potenciales que se han perdido por el calor, serían en un año 470.000 millones de horas. El 50% de esas horas se han perdido en los países de índice de desarrollo bajo y la mayoría de ellas en los países bajo y medio. Y como veis, en los países de índice de desarrollo humano bajo suponen la pérdida del 4 al 8% de su PIB, con lo cual afectan mucho al empobrecimiento de las personas. Aquí veis en la parte en la gráfica de arriba son cómo han ido aumentando los días de calor extremo que han ido sufriendo las personas. El color verde sería el nivel global, todas las personas hemos sufrido todos esos días. El rojo serían los niños y el azul miento, en el verde son los ancianos, el rojo los niños y el azul son el global. Entonces veis que están subiendo mucho los días de calor que se supone. Abajo son los días que a cuenta de este calor y todo esto tienen riesgo alto o muy alto de incendios forestales. Y el otro son los días las horas de trabajo que se pierden. Veis que en los países pobres y medianos, sobre todo esos días se pierden en agricultura. Sin embargo, en los países ricos se pierden más en construcción que en agricultura porque se dedica menos, ¿no? El trabajo al aire libre, pues prácticamente se hace solo en construcción y menos en agricultura. Y esto se refiere a las transmisiones de enfermedades, ¿no? Los días de idoneidad. En el de la izquierda de arriba habla del dengue, cómo se ha ido, los dos tipos de mosquitos fundamentales que hay, cómo han ido aumentando a lo largo de los años, los días de idoneidad que han tenido para transmitirse, la extensión de países que han tenido y cómo han ido aumentando. El siguiente de la derecha sería la malaria, que veis que no aumenta mucho, pero que sobre todo lo que ha pasado con la malaria es que se ha ido extendiendo en terrenos, ¿no? En terrenos que antes no llegaba. El vibrio cólere ha aumentado poco, pero el vibrio normal que comentaba antes también, que está en las aguas marinas de las costeras, pues ese está aumentando mucho, sobre todo en los países bálticos, por ejemplo, pues si vais allí no os vayáis a la playa, por si acaso. Y esto en cuanto a la seguridad alimentaria. Pasa que el tema del contenido de esto ya lo hemos dado antes, entonces estos son como en estos últimos años las personas se están quejando de que tienen insuficiencia alimentaria moderada y los que tienen severa, ¿no? El 19% de los terrenos, de la superficie de la Tierra ha tenido sequías este último año, cuando entre 1950 y el 99 nunca más del 13% de la superficie terrestre había tenido sequías, ¿no? Entonces, todo eso que reduce la productividad de los alimentos y además, lo que he comentado antes, da unido a la guerra de Ucrania y Rusia, la pérdida de los granos que exportaban Rusia y Ucrania, pues está generando mucha inseguridad alimentaria en muchos países. Y además, bueno, aquí por comentar, como no voy muy mal de tiempo, no sé si os acordáis que al principio de la guerra tenían problemas para sacar el trigo que tenían almacenado en los puertos del sur de Ucrania y todo eso. Entonces hubo un acuerdo en el que se permitía ir saliendo barcos y el primer día salieron 10 barcos llenos de grano de Ucrania hacia el mundo para alimentar a la gente. Pues bien, de los 10 granos, 8 fueron para alimentar ganado. El resto para alimentar personas, con lo cual sabemos por dónde iba el problema de la alimentación de aquello. Ahora van saliendo barcos poco a poco y no se sabe muy bien, yo por lo menos yo no lo sé para dónde van. El capítulo 1, sobre todo, las conclusiones más importantes son eso, que todos estos riesgos que se están juntando, el calor, las enfermedades que transmiten más, la inseguridad alimentaria, las pocas horas de trabajo, son riesgos que se están acumulando a personas que ya son vulnerables, ¿no? Eso les crea más vulnerabilidad social, más vulnerabilidad económica, tienen menos ingresos y por lo tanto acaban teniendo muchos más problemas, ¿no? Sobre todo, todo eso puede acabar revirtiendo en muchos progresos que ha habido a lo largo de los últimos años en la salud pública y el desarrollo sostenible de las personas, y con todas estas cosas se van a ir perdiendo esos beneficios y vamos a ir un poco para atrás. Ay, me hacía falta ya. Vale, el capítulo 2 es el que hemos hablado de adaptación, planificación y resiliencia, y vamos a ir viendo títulos o temas sobre cómo se han ido haciendo evaluaciones, planificaciones y todas estas cosas en los diferentes países. Justo cuando empezaba el cambio climático, parece que aumentaban las necesidades de que los sistemas sanitarios pudieran atender, adaptarse para atender problemas de cambio climático, y llega la pandemia y produce un poco un debilitamiento de estos sistemas sanitarios, ¿no? Y encima después viene la crisis energética, la crisis de inflación, cuando parecía que todo iba a ser importante y se iba a empezar a poner en marcha, todo esto lo frena un poco, ¿no? Entonces, solo la mitad de los países
han sido capaces de evaluar las necesidades de adaptación que tienen. Es decir, solo la mitad de los países se han dedicado a eso y solo el 63 han implementado programas de gestión de emergencias sanitarias. Después del COVID, que ha supuesto una emergencia sanitaria importante para todo el mundo, que igual, no para todos igual, pero ha sido una emergencia importante, todavía el 63% de los países o solo el 63% han sido capaces de evaluar un poco las emergencias sanitarias y cómo van a gestionar las emergencias sanitarias en adelante. Respecto a los centros urbanos, solo el 27% de los que analizan, que son muchos, 1.500 o no sé cuántos, han mejorado un poco, al menos un poco, el tema de sus zonas verdes, ¿no?, en 2021. Sin embargo, lo que está pasando es que el aire acondicionado se ha extendido un 60%, 66% entre el 2000 y el 2021. Los aires acondicionados, que a los que vivimos en sitios con mucho calor, no es mi caso, en Vitoria no pasa eso, pues a veces viene bien, pues es un tema un poco desadaptativo, digamos, ¿no? Porque sí, nos enfría en casa, pero coge el calor de casa y lo saca a la calle, con lo cual está aumentando la temperatura. El efecto isla de calor, que vamos a ver ahora enseguida en un momento, aumenta y agrava. La temperatura exterior en las ciudades, la temperatura dentro de las ciudades es mucho más alta que en el exterior, ¿no? Y además consume mucha energía, con lo cual emite más CO2 y aumenta la emisión de gases de efecto invernadero. Y esto es lo que os comentaba del efecto isla de calor, ¿no? Recientemente The Lancet ha publicado un estudio que creo que ha hecho la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, en el que han estudiado, con otras universidades, y han estudiado una serie de ciudades europeas, el efecto isla de calor, que es el efecto que se llama así, que tienen las ciudades, de que hace más calor en el interior de la ciudad por el simple hecho de ser en el interior que en el exterior, ¿no? En Barcelona, por ejemplo, que es la ciudad que peor resultado ha dado, la temperatura de fuera de Barcelona al interior es 2,3 grados, pero hay ciudades que tienen más, ¿no? Ya veis que de ahí hay 6 ciudades españolas entre las 12 primeras, ¿no? Quiere decir que en España solo tenemos bastante bien. Y eso además genera bastante mortalidad, ¿no? 215 muertes por calor evitables en Barcelona, en Sevilla 22, en Madrid 233, Zaragoza no aparece, Vitoria tampoco, por lo menos parece que de eso no estamos ahí. Entonces, y algunas ya veis la cobertura vegetal que tienen, ¿no? Barcelona tiene un 8,4% de cobertura vegetal, imagináis que es bien poquito. Sevilla por lo menos tiene un 15%. Entonces, eso es algo que se debería, que las ciudades tienen que tener en cuenta, ¿no? Ahora parece que está un poco de moda que hagamos las plazas esas todas desnudas, ¿no? Sin árboles ni nada, solo piedra, que lo único que hacen es generar calor y que a veces en verano no hay manera de estar ahí. En cuanto al capítulo 2, pues lo que hemos estado un poco viendo, ¿no? Que el ritmo y la escala de adaptación al cambio climático está siendo muy lento, no se compara con las necesidades que hay. El financiamiento, además, para la adaptación en salud es extremadamente insuficiente y poco. La brecha que se está produciendo entre las necesidades que tenemos de adaptación y lo que se está haciendo cada vez es mayor, y tal y como vamos, pues el mundo seguirá siendo muy vulnerable a todas las emergencias que podamos tener, sanitarias, no sanitarias o de cualquier tipo, porque no estamos decidiendo prepararnos para ello. En el 3 un poco se refiere sobre todo a sistemas energéticos, energía, mortalidad por contaminación. Vamos a ver alguna cosa. En 2022, hacía 30 años, os he comentado antes que el primer convenio de Naciones Unidas sobre el cambio climático fue en el 92, el año pasado hizo 30 años. En ese tiempo, en 30 años, que habíamos tenido bastante tiempo de ir haciendo cosas, sin embargo, la intensidad de carbono del sistema energético había disminuido menos del 1%. Sin embargo, el consumo energético había subido un 59%. Y la energía renovable solo era el 8,2% del total. Es decir, que no estábamos haciendo lo que deberíamos hacer con el consumo energético y con la formación de energía. Todo eso había supuesto que en el año 2021 había sido el récord de emisión de gases de efecto invernadero relacionados con la energía. Ahí tenéis las curvas de cómo se iban produciendo, defendiendo diferentes países, diferentes continentes, de cómo se han ido produciendo esos aumentos de la energía. Tal y como estamos haciendo las políticas en cuanto a energía y todo eso, estamos encaminando el mundo a 2,7 grados a finales de siglo, si no más, porque tal y como vemos, las políticas no van en la dirección que debieran, sino que están yendo en la contraria, que cada vez no, hay millones de personas que no tienen acceso a una energía suficiente para mantener sus casas a una temperatura, y no solo en los países pobres, sino también aquí hay cada vez más pobreza energética que impide a las personas tener sobre todo con los precios que tenemos ahora con las energías, ¿no? Que en los países con IDH bajo
solo un 1,5% de personas hay energía renovable moderna, y que además, otra cosa importante es que el 59% de los establecimientos de salud en los países de ingresos medios y bajos no tiene energía confiable, es decir, no tienen continuamente energía. Hoy tienen, mañana no tienen, igual tienen 3 días seguidos, luego no tienen. Eso supone problemas a la hora de mantener la temperatura del centro, mantener las neveras, mantener las vacunas, mantener los medicamentos que pueden ser necesarios que tengan, ¿no? También el tema de la biomasa, que os he comentado un poco antes, en el mundo representa hasta un 31% de energía consumida en el sector doméstico, pero en los países de IDH bajo pues es hasta un 96%, ¿no? Y eso genera mucha enfermedad asociada, ¿no? Ahora aquí no ocurre normalmente eso. Antiguamente, en los caseríos en Euskadi en concreto, la gente suele vivir alrededor del fuego. Había un fuego en medio de la cocina, que lo hacían con leña, con la madera que cobraban de los bosques, ahí cocinaban y se mantenían, y la gente vivía ahí, y eso era lo normal. Esas personas, que muchas de ellas no habían fumado en su vida, sobre todo la mayoría mujeres, que son las que cocinaban, las que vivían en la cocina, pues se ha visto después que tienen la misma carga de enfermedad respiratoria crónica que si hubieran estado fumando toda su vida 3 paquetes diarios, ¿no? Sin haber fumado. Es decir, la biomasa en el interior de las casas, si no se ventila bien, y esas casas entonces estaban mal ventiladas, en muchos países pobres las casas no tienen ventilación, porque a veces el tener ventilación facilita que entren más mosquitos, o sea, todo tiene sus ventajas y inconvenientes. Entonces, aumenta la carga de enfermedad de otra manera, ¿no? Entonces, que estamos un poco en riesgo de revertir el progreso hacia una energía asequible y confiable, ¿no? Y las conclusiones, pues que con cada año que no se reducen las emisiones, pues estamos retrasando más la solución y cada vez es más difícil. Que la crisis que se ha aumentado ahora con la guerra de Rusia y Ucrania, que amenaza con deteriorar todavía más eso y de crear más problemas de pobreza energética, y que si actuáramos bien, generando energía limpia y disminuyendo eso, podríamos salvar millones de vidas, ¿no? Lo mismo con la energía que con dietas saludables que hemos comentado antes, o los modos de viaje más sostenibles, ¿no? Caminando, en bici, transportes públicos, etc. El capítulo 4 sobre economía y finanzas, el impacto económico que tiene, todo esto. Estos gráficos indican por dónde van a ir las estrategias de producción de las grandes empresas petroleras, públicas o privadas, las más grandes empresas, de las 15 mayores empresas. Ellas han publicado en el año pasado cómo van sus estrategias de producción, cuánto petróleo van a producir y cuánto eso. Pues bien, sus estrategias, que tal y como van, superan con mucho lo que deberían hacer si queremos mantener el 1,5 grados que hablamos del Convenio de París. Para ello, para el 2030 tenían un 37% más de lo que debieran, y para el 2040 un 103% más del doble de lo que deberían producir. Esas son sus estrategias ahora mismo de producción. A lo mejor consiguen los gobiernos cambiar eso, ¿no? De momento no, porque se dedican a pagar para que sigan produciendo, ¿no? Los gobiernos siguen incentivando la producción de combustibles fósiles. Incluso muchos de ellos dan más dinero a la producción de combustibles fósiles que a sus sistemas sanitarios. Y además, simultáneamente, esos países más ricos no han dado el dinero que se comprometieron en Copenhague en 2009 para ayudar a los países pobres a adaptarse o a mitigar el cambio climático. Esos 100.000 millones de euros anuales que tenía que haber en el 2009, pues no han llegado, y ahora mismo ni se les espera tampoco. Pues eso, que las inversiones que deberían hacerse para minimizar los impactos del cambio climático no se están haciendo, y que para un futuro saludable es necesario pues hacerlo bien y hacerlo mejor, y bueno, ¿qué queréis que os diga? Y este es el único que dice que están un poco contentos en el informe, ¿no? En cuanto al compromiso público y político, ¿no? Y dicen que están contentos porque por fin han conseguido que haya, que los políticos cuando hablan en foros internacionales, en la conferencia internacional, en la ONU, cuando han estado este año en septiembre, octubre, pues los políticos hablaban mucho del cambio climático y su compromiso con la salud y el cambio climático. Eso, por lo menos, han conseguido que los políticos hablen de ello. Otra cosa es, luego ya hagan cosas, ¿no? En cuanto a las búsquedas de la gente que entra en Internet y busca cambio climático y salud, pues cambio climático son la línea azul, veis que aumenta mucho, y salud aumenta poco, pero ha aumentado, por lo menos es algo. Y los artículos en prensa científica dedicados a cambio climático y salud, pues han ido subiendo cada vez más, y por lo menos eso lo ven ellos como positivo, como que puede ser un avance que puede ayudar a que la gente se conciencie y vaya haciendo cosas. Sus conclusiones, pues que eso, que aumenta el compromiso algo, pero que
que yo creo que debería aumentar más y no solo hablar, sino hacer cosas, ¿no? Y que a pesar de la evidencia de carga de salud de cambio climático, pues que en realidad se están haciendo pocas cosas. Hay un tema que se trató en el 2021, que es el tema de género, salud y cambio climático. Ellos se preocuparon mucho los del informe de que no conseguían sacar indicadores, resultados o indicadores de la importancia que puede tener el cambio climático en los diferentes sexos, los diferentes géneros, con el enfoque de género. Y han visto que hay evidencia de que cuanto más mujeres hay en los parlamentos o en los gobiernos, las políticas climáticas que se toman son más serias y más importantes. Por lo tanto, sería importante que cada vez hubiera más mujeres incluidas en los gobiernos y en estas cosas. Pero, sin embargo, las delegaciones que van a los eventos públicos políticos sobre el cambio climático, pues son menos, muy poquitas, y de los académicos numerados como los más importantes sobre el cambio climático, solo 122 eran mujeres. Que debe generarse respuestas sensibles al género para el tema de cambio climático y salud. Para la salud mismo es muy importante las respuestas sensibles al género, que esas respuestas se deben dar partiendo de evidencias, es decir, de datos concretos a través de indicadores desagregados para revelar las desigualdades, no solo desigualdades de género, sino también las desigualdades de raza, de nivel económico, social, político, de origen, y que, sin embargo, demasiadas veces los datos no aparecen suficientemente desagregados para poder hacerlo. Que ellos, a pesar de haber intentado durante ese año obtener datos en eso, solo de los 44 indicadores, solo 6 consiguieron datos desagregados. Es decir, que hay poco dato desagregado en ese tema. Que la ONU Mujeres está trabajando y liderando esfuerzos para que se trabaje en eso y que se consigan más datos, en un programa que se llama Making Every Woman and Girl Count, que está apoyando a países en desarrollo para que obtengan datos y tengan registros por desigualdades de género. Y un primer análisis que han hecho se ha comprobado, como un caso concreto, para señalar que en los casos de fenómenos meteorológicos extremos, incluidos los episodios de sequía, provocan picos de matrimonio infantil en los países asiáticos analizados. Es decir, que parece que hay cosas que no tienen por qué. Cuando hay sequía o cuando hay tal, pues hay más familias que se deshacen de sus niñas de alguna manera, ¿no? Las casan porque, bueno, pues una boca menos que alimentar, o a veces les dan dinero por eso, pues es una forma un poco de salir, ¿no? Y las conclusiones, pues ya de los dos, el resumen de las conclusiones son mucho más largas de lo que os pongo aquí, por supuesto. He intentado reducir para no ser demasiado rollo, aunque entiendo que esto es un poco rollo. La oportunidad de recuperación verde, cuando salimos del COVID, parece que todos dijimos vamos a salir mejores, tenemos que salir, el cambio climático hay que trabajar con él, la salud, no sé qué. Pues bueno, esa oportunidad que ha habido se está perdiendo. Y que lo que está pasando ahora, y lo hemos visto en el dibujo aquel, que los objetivos eran unos y el consumo de gases de efecto invernadero estaba aumentando, pues está siendo al revés, a través de combustibles fósiles, incluso, como os he comentado también, incluyendo el carbón, no solo el petróleo. Entonces, que viendo con mente estrecha los objetivos económicos simples, pues está haciendo retrasar resultados favorables a la salud humana. Y que con los líderes gubernamentales teóricamente más comprometidos que nunca, pues los países de todo el mundo deberían seguir vías de recuperación verde, pero en realidad no están pasando. En el 2022, lo que hemos señalado de las empresas es uno de los datos importantes. Los países y las empresas están siguiendo el camino contrario y continúan tomando decisiones que amenazan la salud y la situación de la supervivencia de las personas. Y que la respuesta centrada en la salud, por eso os he intentado explicar un poco antes la importancia que tiene que veamos la salud y el cambio climático unidos, porque una salida centrada en salud puede ser muy eficiente y asegurar un futuro en el que todas las poblaciones podamos sobrevivir y prosperar. Y esta es una página que son los datos del Lancet Countdown. Ahí tenéis el enlace. No sé si funcionará. Aquí se ve, pero ahí no. Pues lo siento. No lo vais a ver. Bien, como la presentación la vais a tener disponible en el curso, en ese enlace, teóricamente se pueden ver los datos en esquemas, en gráficos, sobre todos los datos que ya os he sacado en el último informe, ¿no? Entonces, os animo a que lo miréis, a que lo estudiéis
Y como además creo que el último día tenéis que hacer un curso interactivo y esas cosas, podéis tener datos para trabajar todos los que queráis, ¿no? Y ya esto también es lo último. Por mi parte, gracias por la atención y espero haberos sido útil. Y sobre todo, lo que más me interesa a mí personalmente es que cojáis interés en el tema, porque me parece que sobre todo los sanitarios tenemos una responsabilidad importante en este tema, ¿no? Si queremos responsabilizarnos de la salud de las personas, que es para lo que en realidad somos sanitarios, como os he comentado antes, el trabajo en cambio climático hoy mismo sería la prevención primaria más importante, casi más importante que las vacunas, ¿no? Así que animaros a participar, a informaros y como os he dicho al principio, antes de empezar la charla, a que muchos de vosotros os convirtáis en médicos de familia. Que vais a ver que es mucho más bonito de lo que parece. Gracias.